letra K107 de la lista Cambio por Chile. Gabriel, bienvenido, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo va la campaña? Todo lo contrario, Mario Alejandro, un gusto estar nuevamente acá en las pantallas de TV8 y bien, la campaña va ya hasta full, hemos estado desplegados en varias comunas. Ayer estuvimos en Chihuayante, más tarde tenemos que estar en Penco, hoy día estuvimos en Talcahuano esta mañana, en las ferias. Y lo que me sorprendió bastante y positivamente, Mario Alejandro, que es bastante visto el programa. Hay mucha gente adulta mayor que me saluda y me dice que me vio o me está viendo, incluso muchas veces me escribe en el momento, me dice, lo estoy viendo en televisión. Así que feliz, contento de lo que estamos realizando. Gabriel, a propósito del voto duro, ese es un voto, diría usted, difícil de convencer, tal vez el adulto mayor que está siguiendo la política al dedillo. No sé qué opinión tiene frente a ese escenario electoral, porque hay jóvenes también que tienen que ir a votar en forma obligatoria, en fin, o sea, hay harto paño de cortar en ese sentido la votación. Bueno, hoy día esta elección, después de mucho tiempo, o después de los dos procesos constituyentes, va a ser obligatoria, o sea, para elegir las autoridades va a ser la primera elección obligatoria, después de que estuvimos prácticamente casi 2 décadas de manera voluntaria. Y obviamente que todo es una incertidumbre, por tanto el adulto mayor es súper importante, al igual que todos, pero como que ellos tienen un compromiso un poco con la patria, con el país, y ellos se arreglan para ir a votar, se preparan, y les gusta estar informados para saber a quién apoyar. Claro. Y eso me preguntan mucho. El joven, obviamente que hoy día está tomando decisiones, pero yo creo que lo deja un poco más a última hora, y es bastante reservado, así que es difícil poder saber con exactitud cuáles son sus inclinaciones. Gabriel, cuéntenos, dentro de su agenda o de su carpeta de trabajo de cara al Parlamento, a Valparaíso, llegar, hay muchas materias, pero me imagino que hay una que es transversal, que es la delincuencia, seguridad. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede operar desde la Cámara de Diputados hacia, por ejemplo, regiones, a su distrito, etcétera, en esa materia que es tan delicada y que es de alto interés, por cierto, ¿no? Bueno, también hay que tener cuidado con falsas expectativas, porque la verdad que nosotros los parlamentarios diputados tenemos el deber y la función por ley, que es fiscalizar al Ejecutivo y a sus reparticiones, como también proponer y legislar leyes. No estamos nosotros, los parlamentarios no pueden generar alguna ley que signifique gasto, porque esa es una atribución solamente del presidente de la República. Y por tanto hay que tener mucho cuidado cuando uno pueda comprometerse en algún área. Pero sí puede hacer gestión, sobre todo si el presidente es del mismo color político, para de alguna manera comprometer a que existan los recursos de una ley que vaya en beneficio de todos. Y también hace puente entre la comunidad y el Ejecutivo. Pero como tú bien dices, exacto, hay que tener mucho cuidado. La idea es que, como tú lo señalas, el ámbito de la seguridad pública es el tema principal hoy día en esta campaña. Es increíble cómo la gente lo que quiere es tranquilidad, paz, poder llegar nuevamente como lo era antes, tranquilo a sus casas, y tal vez incluso a una hora o alta hora de la noche sin ningún problema. Hoy día toda la gente se entra temprano a sus casas, se preocupan cuando ya hay un familiar que ya pasa a las 8 o 9 de la noche y no llega. La locomoción no entra a ciertas poblaciones después de cierta hora, los comercios cierran temprano, obviamente, y por tanto es prioridad 1, desde el minuto 1 del próximo gobierno, el tema de la seguridad pública. Y para ello, bueno, hay que dotar de la herramienta necesaria de Carabineros, hay que dotar también del respaldo necesario, tenemos que aumentar la dotación de Carabineros, no es simple, porque hay que para eso crear más escuelas de formación, y también motivar a las familias que al hijo le permitan, o al mismo hijo, que existe interés en esta carrera, porque ya sabemos lo que ha pasado muchas veces. Hoy día la delincuencia es violenta, no es como antaño. Y otro tema, obviamente, que es muy importante, es que se trabaje un poco también mancomunadamente, porque los problemas que, por ejemplo, aquí tenemos en el Gran Concepción, el Distrito 20 específicamente, la cantidad de asesinatos que ya es increíble, llega a ser grotesco mencionar en números, pero ya llevamos cerca de 80 personas asesinadas este año. No es menor, esto último, ahora en Concepción, ¿cuánto fue? A una cuadra la pasada arma, le dispara a una persona por la espalda, independientemente que sea traficante o tal vez te involucre en algún hecho delictual. Eso nunca se había visto. Y lo cual obviamente que pone en telejuicio a todas las personas que circulan por el centro de Concepción, que en cualquier momento pueda aparecer una persona como esta y verse involucrado en un acto delictual de esta naturaleza, con el riesgo de poder perder la vida. Entonces, esos son temas que hay que tratarlos el día 1, porque la verdad es que es altamente, no deja llevar a cabo otra serie de actividades, el mismo comercio, lo que ya señalábamos. Y eso implica también que hay menos
personas que se requieren para atender el comercio, porque si yo cierro y tengo mi horario más restringido, obviamente que requiero menos personal. Lo mismo pasa con los buses de locomoción colectiva. Es una cadena, es una cadena de hecho, que si acontecimientos. no teniendo seguridad se ve imposibilitado otras actividades del quehacer diario. Oiga, dentro de su agenda de trabajo en el Congreso, me imagino que debe haber un especial énfasis también en el tema de vivienda, porque ha sido noticia, hay muchos campamentos, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho de San Antonio, de la Florida en la última semana, pero acá en la región también tenemos algunos asentamientos irregulares que se han ido multiplicando en el tiempo y cuesta definir el futuro de muchas familias, ¿no? Bueno, el anhelo de la casa propia yo creo que es el sueño número uno de cualquier familia en Chile. Y por tanto, sin ir más lejos, todavía hay gente acampando al frente del Servio justamente Sí, por un problema puntual de una agrupación de la comuna de Coronel. Y se han visto en la obligación de venir acá porque tienen incertidumbre de cuándo pueden obtener sus viviendas porque llevan esperando mucho tiempo. Ahí hay dos hechos puntuales. Uno, el saltarse la fila, que ha pasado de repente incluso con extranjeros, donde tienen al ingresar y regularizarlos, tienen los mismos derechos que los chilenos que llevan mucho tiempo. Y por otro lado, el que el Estado no ha estado a la altura de poder dar satisfacción a las necesidades en un tiempo prudente. O sea, sabemos que esto demora, pero ya ha pasado todo límite en el último tiempo. Y ahora si agregamos los antecedentes que han salido la semana pasada por algunos candidatos, donde el Ministerio de Vivienda no tendría recursos para pagar a los proveedores, las personas que construyen la vivienda, ya eso es un evento bastante grave, que el cual obviamente que preocupa mucho a las familias. Y muchos están en alerta. ¿Se irá a construir la promesa de la casa propia? Me dijeron que el próximo año, que en 6 meses más. Si sin embargo el Ministerio de Vivienda ya no tiene recursos, tal vez está quebrado. Obviamente que ese es un tema que también va a haber que llegar el primer día inmediatamente a hacer una auditoría para saber en qué situación está, para no jugar con la expectativa de la gente. La gente quiere soluciones, está dispuesta a esperar, pero no puede ser eterna esa espera. Oiga, usted mencionó la palabra inmigrante. ¿Cuál es su postura frente a esta situación bueno, es pan de cada día, ¿no es cierto? Noticias preocupantes que llegan principalmente de los ingresos irregulares de muchísimas personas y también se saltan los protocolos de frontera, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que nosotros por las condiciones geográficas tenemos una frontera bastante extensa y la verdad que escapa del control y las capacidades tanto de las policías como también del ejército son insuficientes para poder controlar esa larga faja y por tanto hoy día están entrando todos por la ventana y no sabemos muchas veces las detenciones que han existido, no se sabe quién es la persona que es detenida, incluso a veces ni se les, dicen un nombre, ese nombre queda ante los juicios, no tienen carnet de identidad, se forma un tremendo problema. Yo soy partidario que aquel que venga a cooperar, ojalá con un título, y entre por el aeropuerto como corresponde, por la puerta, bienvenido sea, pero todo aquel irregular no. Yo creo que eso hay que pararlo, hay que buscar los elementos tecnológicos como sea, también en el corto plazo para poder darle un párale y hacer saber que en este país no se viene o no entra cualquiera. Así de simple. Lo que pasa es que tenemos más de 1,5 millones de inmigrantes y la verdad que nos ha traído todo un cambio incluso en nuestras propias costumbres, cosas que no se veían antes y la inseguridad ha sido salvaje. Aquí habían delitos, qué sé yo, pero no eran delitos que causaran conmoción pública. Hoy día lamentablemente son hechos de sangre, duros, puros, que no estamos acostumbrados. Entonces aquí hay que ser rígidos desde un principio. Ya se ha dicho mi candidato José Antonio Kast que va a ser rígido, fuerte desde el principio. Así que aquí tienen que saber, aquellos que han entrado de manera irregular, que van a tener que tener un sistema de control o van a tener que decir cómo corresponde, cómo ingresaron y tratar de regularizar lo que se puede. El resto tendrá que también ver la forma de cómo expatriarlo, porque también hay otro problema, que con Venezuela no tenemos relaciones diplomáticas, no hay embajada, no hay nada. Tampoco cooperan mucho nuestros vecinos de Bolivia. Entonces no es un hecho menor, pero sí debemos cerrar la puerta trasera para que esto no siga ocurriendo. Su partido es el Partido Social Cristiano. Eso quería consultarle, ¿cuál es la gran diferencia del Partido Social Cristiano frente a las demás colectividades que están en carpeta y que aparecen en las listas y que van a estar en noviembre? ¿Hay un elemento diferenciador de esas listas, de las competencias o de la competencia en particular, Gabriel? Bueno, primero que es un partido nació desde la región del Biobío hacia el resto del país, se ha extendido. Predominantemente gente de fe evangélica, yo soy de fe católica, nunca me han cuestionado ni puesto en tela de juicio, ni me han colocado ciertas condiciones para participar de él, todo lo contrario, son personas que conozco hace mucho tiempo, lo cual me he sentido bastante acogido, no he tenido ningún problema, pero sí tiene un fuerte compromiso con el tema valórico,
y como tal, obviamente que es totalmente respetable. Eso se podría decir que es una gran diferencia con respecto a otros partidos. Pero en el resto, prácticamente, son partidos que están de acuerdo y quieren comprometidos con el tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, el tema de la lista de espera, el tema de la probidad y transparencia, son temas en común. Y eso obviamente que vamos a trabajar en conjunto para que de esa manera también busquemos soluciones a todas esas problemáticas. Entre otras muchas, la educación también, que es un tema... Ellos justamente están fuertemente, tanto los candidatos, los parlamentarios que tiene el partido, comprometidos en distintos proyectos de ley con respecto a la educación de los chicos. El tema también de utilización con respecto al tema del género, con respecto al tema sexual, un sinfín de cosas, materias que son de tipo valóricas, que la cual compartimos. Ellos han sido autores de varios proyectos de ley y están otros en tramitación en el Congreso, así que desde ese punto de vista yo no tengo ninguna discrepancia respecto al tema. Gabriel, cuéntenos de su experiencia en el servicio público. Usted fue concejal por Hualpén primero. ¿Y qué sacó de esa experiencia en terreno, con los vecinos? ¿Qué le quedó de ese momento suyo? Mira, fue una dura, pero agradable experiencia. Yo ingresé a un partido político ya hacia fines de los 80, 89, 90, pero cuando se crea la comuna de Hualpén no me da lo mismo participar en política. Recién ahí ingreso en el 2004, cuando se crea la comuna, me postulo como concejal, sacamos la segunda mayoría. Estuvimos 2 periodos, pero obviamente que al cabo del poco tiempo habían cosas que yo vengo del mundo privado, yo me he dedicado a la construcción, como ya lo señalé en otro programa anterior, siempre he sido pyme, he tenido mis propios emprendimientos y me iba bastante apegado a la ley y me doy cuenta de repente que hay cosas en proyectos que pasaban por nosotros que no cuadraban, que ha sido en distintos ítems, sobre todo en construcción, que era un poco mi área en esa época. Los valores y todo lo más, empecé a fiscalizar fuertemente y fui encontrando cosas que estaban reñidas con la ley y por tanto al cabo de 25 presentaciones de Contraloría tuvimos los antecedentes suficientes para el alcalde de la época llevarlo al Tribunal Electoral para institución. Fue instituido efectivamente, teníamos razón en todo aquello, pero no estuvo eso exento de una serie de cosas que pasaban en ese periodo y entre ellos el hecho que fue tal el nivel de gravedad de los hechos que en el 2011 yo fui agredido por un grupo de vecinos, de dirigentes, al terminar una sesión de consejo ordinario, después de unos allanamientos que hubo a autoridades de la época por parte de la PDI, y el cual yo fui acorralado en una parte, están en las fotografías en los diarios de la época, me agredieron y producto de eso la Fiscalía me puso a mí protección policial y yo tuve protección policial casi 2 años. No se olvide después, Mario Alejandro, que yo dejé de ser concejal, me postulé alcalde, perdí por muy pocos votos y al año siguiente me postulo al cargo de elección popular por primera vez, que eran los consejeros regionales. Oye, ¿y qué experiencia a propósito recogió como consejero regional? ¿Qué otra materia? Y como tal, yo, por el hecho que yo me metía un poco bastante en la ley y en los libros de la época, aprendí mucho en el ámbito del derecho administrativo, fui autodidacta. Yo después en una campaña para consejero regional, la primera que son electos, yo sufrí también un atentado con un balazo en mi vehículo. ¿Ah, sí? Claro, están en los registros de los diarios. De hecho, el otro día los tengo aquí porque el otro día me puse a revisar prensa de la época. Y eso me dio una gran experiencia para lo que acaba de ocurrir en el gobierno regional y que todavía trae secuelas con respecto a los casos convenios. Que lamentablemente me ha tocado donde he estado descubrir este tipo de hechos donde yo denuncié muchos casos, entre ellos Procultura. Fui yo quien puso los antecedentes en agosto del 2023 en Contraloría y donde determina Contraloría llevar los antecedentes por la gravedad de los hechos a Fiscalía y al Consejo de Defensa de Estado. ¿Se han prolongado mucho las decisiones, diría usted? Sabes que solo por Cultura se llevó sin rendir 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. O sea, ¿cuántas multicanchas, cuántas sedes sociales se podrían haber hecho con esa plata? Sí, o sea, en el gobierno regional de Biobío, el que tiene más casos de convenio en investigación son 21, que algunos se fusionaron y bajamos a 14 por la similitud de los hechos, y de los 14, uno por Cultura que se adjuntó con otros casos que son similares en otras partes del país, y quedan 13, los 13 solamente. Ahora ya hay fecha que se comienza el juicio del caso de Fundación en Ti, y luego quedan 12 todavía que no sabemos por qué pasa con Fiscalía. Con tanta tardanza, lleva casi 2 años en estos casos y todavía no hay hay formalizaciones en bonomía y otra más, o sea que harían 13 menos, 10 casos aún que no se sabe por qué no hay formalizaciones, por qué no hay citaciones. Sabemos que se han seguido descubriendo con respecto a la compra de unos terrenos en la provincia de Arauco para construcción, donde habría estado involucrado un narcotráfico, donde acá habría una autoridad involucrada como nexo, y lo cual está suspendida en sus funciones. Esto hace 15, 20 días atrás, o sea, sigue trayendo coletazos el caso convenio
que compete al gobierno regional y que lamentablemente de eso se ha tomado un poco el gobierno por idea de faltarle respeto al gobierno regional y rebajarle los presupuestos. A propósito de presupuesto, recursos, lo llevo a su agenda de trabajo, si llega al Congreso, el empleo. ¿Cómo se puede accionar, gestionar para no administrar pobreza y sacar a la región de cierto estancamiento que se advierte? Primero, la confianza. Sabemos que lo que propone José Antonio Kast, que obviamente liberar, incluso bajar algunos impuestos, tributos, es crear, incentivar la inversión, traer que los capitales también que han salido del país vuelvan, regresen y traer inversión extranjera para activar. La región del Biobío tiene un tremendo potencial logístico. Es una ciudad, es de la región que contiene los mejores puertos del sur de Chile, Coronel, Lirquén, San Vicente, un tremendo potencial de desarrollo, donde tenemos que crear las condiciones de infraestructura necesarias para poder llegar las cargas a nuestros puertos. Hay mucho interés por el sur de Argentina, en Neuquén sobre todo, de todos esos yacimientos petrolíferos, sacar todas sus cargas por acá por nuestros puertos. Ya hay conversaciones al respecto, pero para eso también tenemos que pavimentar el camino para que eso se concrete. Eso traería no solamente actividad comercial y económica, sino también el tema del turismo. Y eso, con las confianzas que existen y existirían en el ámbito económico, obviamente que volver a recobrar el hecho que se motiven y se incentiven que las empresas vuelvan a invertir. Tenemos que recuperar el sector forestal, que ha sido decaído, más de 200 aserraderos en los últimos 5 años cerrados, el sector pesquero, que todavía está en limbo el tema de la ley de pesca, entonces cómo también activamos ese sector, y un sinfín de otras cosas. Tenemos un potencial de desarrollo en el ámbito científico, tecnológico, con las 14 universidades que tienen de la región del Biobío, que es la que más tiene después de Santiago. Entonces tenemos todas las herramientas y elementos necesarios para volver a crecer. Y por eso nuestro eslogan de campaña es Recuperemos Biobío, porque la verdad que lo tenemos todo, pero para eso se requiere optimismo, fuerza, voluntad, las condiciones y obviamente que las reglas claras sobre la mesa para que el empresariado se interese nuevamente en volver a tener fe, confianza para que levantemos no solamente la región, sino que Chile, y de esa manera, bueno, traer más condiciones y posibilidades de trabajo, expectativa. Hoy día hay muchos estudiantes que salen de la universidad con mucho sacrificio, las familias se las juegan por tratar de que ellos puedan estudiar y sin embargo se ven frustrados porque si no tienen un instituto le cuesta doblemente poder encontrar un trabajo. Eso no puede ser. Gabriel está optimista porque su candidato se va a poner en la banda presidencial. En política y elecciones siempre hay un margen, ¿no es cierto? Mira, ¿sabes lo que? Mira, esto no se lo contaba ni siquiera a la gente que anda conmigo, pero hoy día lo percibí. Ayer estuvimos en feria en Chihuayante, estuvimos en Hualpén, hoy día estuvimos en 2 ferias en Talcahuano, en Navisur y Medio Camino. Inscribirle a la gente un poquito en voz baja. ¿Qué lista va en la K de Kast? Ah, ese es mi candidato, pero sí, ya fuerte, ni siquiera 1 o 2, ya mucha gente. Entonces, viendo el barómetro en la calle, tal vez no sea la persona más objetiva para decirlo, pero noto una ansia de querer hacer un cambio muy pronto y ya de manera bastante más masiva que lo que uno veía hace un tiempo atrás. Así que en ese aspecto estoy bastante optimista que efectivamente va a haber el cambio necesario que necesita este país para poder ordenarlo, porque la verdad, como ya lo hemos señalado en la conversación que hemos tenido, necesita un orden. La gente está dispuesta incluso a perder algunas libertades para obtener mayores beneficios futuros y soluciones inmediatas. Gabriel, ahí está su cámara, la número 2, para que le hable a la gente como candidato del Distrito 20 a las elecciones de noviembre, ¿no? Bueno, primero quiero enviar un saludo a la señora Rosa y a la señora Juana de las ferias que, bueno, se rotan, las que son de Talcahuano, Hualpén. Ellos están en todos lados, que siempre me acogen y son muy cariñosas cuando ando por ellos, en esos lugares. Quiero pedirles que me entreguen o decirles que me den su confianza para poderlos representar en el Distrito 20 a todos los vecinos de este millón y un poco más de habitantes que tiene el Distrito 20, producto por mi carrera política que lo hemos señalado acá. He sido un ferviente trabajador en el ámbito de la transparencia y la probidad. Tengo conocimiento respecto a las necesidades que tiene la región. Fui presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura del Gobierno Regional muchos años, el cual tengo un conocimiento acabado de todo lo que es el tema de la falta de conectividad, la debilidad en la infraestructura que tenemos, la carencia que existe para poder tener movilidad mucho más rápida. Ya por lo menos está el puente industrial, el biotren ya con ese nuevo puente también ha mejorado, pero aún falta mucho, sobre todo para el sur del Biobío. Y también traer otros lugares de mejor infraestructura como la Ruta 150 y la 160, que en realidad ya parece un chiste, pero necesitamos apurar. Somos de la lista K, en el número 107, vamos a estar al medio de mi lista, ahí va a estar Gabriel Torres Hermosilla, y solo pedirles que me den la oportunidad
para que de esa manera poder trabajar juntos desde el Congreso y ser una contribución a mejorar su calidad de vida. Así que juntos recuperemos Bío Bío. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Gracias, María Alejandra. Gracias por venir. Ha estado con nosotros acompañándonos en las noticias, las entrevistas, Gabriel Torres, candidato a diputado por el Distrito 20. Volvemos en un minuto.